Bendito sea el Señor. Vamos a arrancar entonces nuestro mensaje número 5, la oración de liberación, leyendo, ¿verdad?, la quinta frase del Padre Nuestro. Está ahí en sus guías, también está en sus separadores, ¿verdad?, como ustedes prefieran, o lo pueden leer en su Biblia directamente. Es la oración de liberación. Número 5. Repetimos juntos, la palabra del Señor dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Intentemos de memoria. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, te damos gracias por la vida, gracias por este nuevo día hermoso. Este es el día del Señor, el día que Cristo resucitó. Y millones de cristianos en todo el mundo están conectados en este momento, adorándote y oyendo tu palabra. Bendice cada vida, Señor. Enséñanos, transfórmanos para vivir mejor y para ser tus testigos en este mundo. Te pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. 2 de las mayores barreras en tu vida que te impiden experimentar la verdadera paz interior son la culpa y el resentimiento. Estos son, hermanos y amigos, los gemelos de la miseria. Así les he llamado, ¿verdad? Los gemelos de la miseria. La culpa y el resentimiento provocan más desastres en tu vida que cualquier otra cosa. La culpa tiene que ver cuando hieres a otras personas y luego te sientes culpable. ¿No es así? Esa es la culpa. Cuando tú lastimas a otras personas, ¿cómo te sientes después? Culpable. Y el resentimiento es cuando otras personas te lastiman a ti. ¿Cómo te sientes? Resentido. Estos son los 2 gemelos de la miseria. Y hermanos, miles de personas, millones de personas viven una vida terrible porque no saben cómo tratar con los 2 gemelos de la miseria. ¿Cuáles son los 2 gemelos de la miseria? La culpa y el resentimiento. La semana pasada hablamos de la culpa, ¿se acuerdan? Esta semana queremos ver la oración de liberación, la cual tiene que ver con el otro gemelo de la miseria, el resentimiento. Miren cómo dice el Padre Nuestro en la oración que nos toca esta semana. Dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, analicen, es aquí donde nosotros estamos afirmando. Estamos afirmando, no sé si lo que afirmamos sea cierto, pero lo estamos afirmando. Estamos afirmando, mis hermanos, que perdonamos y soltamos a aquellos que nos han lastimado y que nos han herido. Por eso, hermanos, esta es una oración poderosa, es una oración de liberación. Cuando las personas oran esta oración de verdad, cuando las personas oran esta oración en serio, entendiendo lo que significa, las personas viven libres del resentimiento. Esta es una oración de liberación. En el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo nos dejó una herramienta poderosa para no vivir con resentimiento. Hermanos queridos, la realidad es que en tu vida vas a ser herido por otras personas. Has sido herido muchas veces en el pasado. Vas a sufrir en el futuro. Algunas veces sin querer y otras intencionalmente. Si no aprendemos, hermanos, cómo liberar ese dolor, se va a acumular en tu vida. Y como la basura de la culpa de la que hablamos el domingo pasado, tu vida comienza a apestar. Si permites que el resentimiento, el rencor, la ira se acumule dentro de tu corazón, si no sabes cómo soltarlos, si no sabes cómo deshacerte de ellos, vas a envenenar tu espíritu internamente. ¿Con qué frecuencia se supone que debo perdonar a alguien que continuamente me lastima? Es una buena pregunta, ¿verdad? De hecho, hermanos, fue la pregunta que uno de los seguidores de Jesús, el apóstol Pedro, le hizo a Jesús hace 2000 años. Jesús contestó en Mateo capítulo 18, 21 y 22, miren, ahí lo tienen en su guía. Pedro se acercó a Jesús, dice, y le preguntó: Señor, dice,
¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, ¿qué le dijo? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70, 70 veces 7, debe decir, hay un error ahí de dedo, le contestó Jesús, ¿verdad? Entonces, no sabemos, hermanos, si en realidad Pedro se refería a su hermano, quien por cierto se llamaba Andrés, cuando le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? No sabemos, ¿verdad? Es probable que se refería a su hermanito llamado Andrés, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que aproximadamente, escuche, el 90% de todo resentimiento comienza en la familia. Hay mayor ira, mayor resentimiento entre la gente más cercana a ti, porque estás en contacto diario con ellos. ¿Ya se dio cuenta de eso? Si no se ha dado cuenta, dése cuenta, por favor. El problema, ¿verdad?, del 90% del resentimiento que sufrimos empieza en la familia. ¿Por qué? Porque es con ellos con los que estamos más tiempo en contacto. Es la gente alrededor nuestro con la que estamos más cerca, la que a menudo nos lastima más. Es mucho más fácil perdonar una ofensa de una sola vez. Alguien te ofendió por allá, ¿verdad? Y lo perdonaste porque fue una sola vez. Pero ¿qué pasa si mi hermano me sigue lastimando una y otra vez en el contacto diario? ¿Qué sucede? La verdad, hermanos, es que muchos de ustedes han sido profundamente heridos, profundamente lastimados por un miembro de la familia. Algo que te dijeron, algo que te hicieron. Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual. Puede haber sido en tu familia inmediata. Pudo haber sido un tío, un abuelo o alguien. Y has sido profundamente herido, profundamente herida por un miembro de la familia. Hoy todavía lo recuerdas. Pedro está hablando de esto con Jesús. ¿Con qué frecuencia debo seguir perdonando a mi hermano? 7 veces, dice él. Se puso Pedro muy optimista, ¿verdad? ¿Saben ustedes hasta cuántas veces decía la ley que tenía yo que perdonar a una persona? Hasta 3 veces. La ley dice que podía perdonar hasta 3 veces. ¿Cuántas dijo Pedro? ¿Hasta 7? Le preguntó. O sea, se puso así como parándose el cuello, ¿no? O sea, voy a doblar la ley y uno más. ¿Y qué le contestó Jesús? No, dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí es correcto. Hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir Jesús con esto, hermanos? Quiere decir, hermanos, si hacemos la cuenta, ¿cuánto es 70 por 7? 490 veces debemos perdonar. Quiere decir, hermanos, que debo de perdonar siempre. Cuando tú perdonas a una persona una vez y otra vez y otra vez, se llega a ser un buen hábito en ti y siempre perdonas. Entonces, mis hermanos, lo que está diciendo Jesús es que siempre debemos perdonar. El perdón debe ser un estilo de vida. Pero mis hermanos, para muchísima gente esto es muy difícil. No podemos perdonar y vivimos con el resentimiento. Y eso nos enferma y nos va carcomiendo la vida. Cuando oramos el Padre Nuestro, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, significa, hermanos, que hemos perdonado, hemos soltado a la gente que nos ha lastimado. Pero muchísimas veces esto no es cierto y la oración del Padre Nuestro es pura falsedad. ¿Sí me explico? Millones de personas rezan el Padre Nuestro, ¿verdad? El cura les mandó rezar, 5 Padres Nuestros, 10 Ave María. Las personas rezan el Padre Nuestro, pero en realidad no han perdonado, no han soltado, siguen viviendo con ira, con rencor, con resentimiento. ¿De qué sirve orar el Padre Nuestro, repetir el Padre Nuestro, cuando en el fondo del corazón seguimos enfermos con ese terrible gemelo de la miseria que se llama resentimiento? ¿Qué podemos hacer entonces para perdonar y soltar a las personas que nos han herido? ¿Qué podemos hacer, hermanos, para que la oración del Padre Nuestro sea cierta? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago para que cuando yo ore
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para que esa oración sea cierta y Dios diga, sí, hijo, te perdono, porque sí veo que ya perdonaste, que ya soltaste a esas personas. Es difícil perdonar. ¿Cómo le hago? Bueno, déjeme decirle que Jesús nos enseñó la estrategia para lograrlo en Mateo capítulo 18, del verso 23 al 35. La famosa parábola del siervo que no quiso perdonar. Vamos a estudiarla, por favor. Voy a pedir que abran sus Biblias entonces. El texto es extenso, bello, precioso. No nos cabe aquí en la guía, entonces les doy la cita. Pero quiero que analicemos lo que Jesús dice en esta preciosa parábola del siervo que no quiso perdonar. Por favor, y son tan amables allá arriba y nos quieren poner, vamos a ir viendo los textos poco a poco. Mateo capítulo 18, versos del 23 al 35. Hermanos, por favor escuchen, este pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje impresionante. Se le conoce en la historia del mundo y del cristianismo como la parábola del siervo que no quiso perdonar. Y a través de esta parábola, mis hermanos, Dios nos da la estrategia para poder perdonar y vivir sin resentimiento. Y quiero que no olviden el texto, que lo estudien muchas veces para empaparse de él y aprender la verdad y ser libres, ser liberados. Y entonces el Padre Nuestro se convierte en una oración de liberación. Miren cómo dice. Por lo cual, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante. Está haciendo una comparación. Va a poner una historia y así es el reino de los cielos. A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24, por favor. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía. ¿Cuánto? 10,000 talentos. Hermano, no tienes idea de cuánto es eso. ¿Sabes cuánto es un talento? Escuche, las matemáticas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es impresionante. Un talento tiene 10,000 denarios. Y un denario, ¿se acuerdan? Es el jornal que se le paga a un jornalero por un día de trabajo. Un talento era 10,000 denarios. Así es que si usted es bueno para las matemáticas y hacemos la multiplicación, ¿verdad? ¿Le debía cuánto dice? 10,000 talentos. A ver, hagan la multiplicación. 10,000 talentos por 10,000, que es lo que un talento vale en denarios. ¿Cuánto sería? Por eso tuvieron problemas con las matemáticas, ¿verdad? Son 100 millones de denarios. 100 millones de denarios. Hermanos, si hacemos una cuenta, ¿verdad? Escuchen, si hacemos una cuenta y calculamos cuánto se le paga a un jornalero en México actualmente por un día de trabajo, ¿cuál sería el precio, el costo? 100 pesos, porque nadie vive con 70 pesos, ¿no? Y el jornalero gana ahorita 200 pesos, por decir. Pero si hacemos el cálculo a raíz de 100 pesos, ¿verdad? Y multiplico 100 millones por 100 pesos, el hombre le debía 10,000 millones de pesos. Por supuesto, era una cantidad exorbitante, ¿verdad? Una deuda terrible. Vean lo que pasó en el siguiente versículo, por favor. Versículo 25. A este dice, como no pudo pagar, ¿qué se hizo? Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hermanos, allá en la antigüedad así era el asunto. No tienes con qué pagar, entonces ¿saben qué se hace? Se esclaviza a las personas y entonces quedan como esclavos, ¿verdad? Pero si ustedes hacen la cuenta, hermanos, 10,000 millones de pesos, hermanos, era más de 1,000 años de trabajo. O sea, no lo iba a poder pagar él, ni su mujer, ni sus hijos, ¿verdad? Juntándolos no iba a poder pagar una deuda terrible. Vean el versículo 26, miren cómo dice. Entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ¿cómo le decía? Señor, dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¡Uy, qué ternura!, ¿verdad? Ternurita, porque eso es iluso. ¿Verdad? Imagínate, tienes una deuda de 10,000 millones de pesos y le dice, dame unos días y te lo voy a pagar. Eso lo vemos todos los días en las películas, ¿verdad? En las películas de los narcotraficantes, ¿no?
Tienes una deuda con el narco exorbitante, aquel te tiene ahí con una pistola en la cabeza y tú le dices, dame unos días y te pago la deuda. O sea, es iluso eso. Vean el versículo 27. Dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, mire qué precioso, ¿qué dice? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, el Señor muestra su profunda misericordia, ¿verdad? Le perdona, ¿verdad? Fue movido a misericordia. Entonces yo hago una pregunta, mis queridos hermanos, ¿por qué haría eso este hombre? ¿Por qué alguien liberaría a alguien como él? ¿Por qué este rey le perdonó la deuda? ¿Por qué lo haría? Cuando lo que siempre queremos hacer es aferrarnos, ¿verdad? Aferrarnos a la herida, ¿verdad? Cuando normalmente alguien nos debe, alguien nos lastima, alguien nos hace daño, nos cuesta trabajo perdonar. Lo que hacemos es aferrarnos a esa herida y la estamos recordando y el rencor nos está carcomiendo por dentro. La deuda que se tiene es enorme. ¿Qué movería? ¿Por qué este hombre haría eso? Todavía más importante, ¿por qué debes hacerlo? ¿Por qué debes liberar a alguien que te ha herido profundamente cuando todo lo que quieres hacer es aferrarte a esa herida? Entonces, hermanos, aquí está la respuesta de la palabra de Dios. He dividido el mensaje en dos partes. Primero, ¿por qué debo liberar a los que me han herido? Miren lo que la Biblia nos va a decir. ¿Por qué debo liberar a los que me han herido? Y entonces, hermanos, hay tres cosas, tres razones que la Biblia da por las que debemos liberar a las personas que nos han herido. Número uno, porque Dios me perdona. Porque Dios me perdona. Esta es la número uno. ¿Sabes por qué deberías perdonar a las personas que te han lastimado y que te han herido? ¿Sabes por qué deberías hacerlo? Porque eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, ¿sí o no? De hecho, eso decimos en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan la oración completa? Y perdona, dice, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos perdone, porque lo hemos hecho. Entonces, Dios nos perdona, Dios nos ha perdonado. Él me ha perdonado muchas veces. Por eso yo debo perdonar a otras personas, porque Dios me ha perdonado. Es la primera razón que la Biblia da de por qué nosotros debemos soltar a las personas que nos han herido y nos han lastimado. Debes perdonar porque Dios te ha perdonado. En esta historia que estamos considerando, Jesús dice que el rey que representa a Dios perdona al siervo, ¿sí o no? Miren cómo dice Mateo 18:27. ¿Qué dice? El amo sintió mucha lástima por él. ¿Y qué dice? Lo liberó y le perdonó la deuda. ¿A quién representa el amo en esta historia? ¿A quién representa el rey en esta historia, hermanos? Representa a Dios, y algo que no debes olvidar, pero olvidamos con frecuencia, hermanos, es que Dios nos ha perdonado tanto. La deuda que nosotros teníamos con Dios es enorme. Nuestros pecados y los errores que hemos cometido y el daño que hemos hecho en la vida, hermanos, es enorme. Y Dios, lleno de gracia y de misericordia, ¿qué ha hecho? Nos ha perdonado. Por eso deberíamos perdonar también al que nos ofende. Así como Dios nos soltó y nos perdonó graciosamente, nosotros también deberíamos de hacerlo. La Biblia dice que eso es lo que Dios espera. Dios me perdona, por eso debo perdonar. La Biblia dice, ¿verdad?, que la mayoría de nosotros, todos más bien hemos pecado y hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios. Sin embargo, Dios es clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor. Y este es el significado de la gracia. Ya hablamos de eso en alguna ocasión, tuve una serie completa sobre la gracia. Hermanos, Dios es tan bueno, ¿verdad?, tan misericordioso. No puedes pagar lo que debes y Él te perdona. Por eso deberías perdonar, ¿verdad? ¿Por qué debo liberar a que me ha herido? Porque Dios me ha perdonado, Dios me perdona, entonces yo debo hacer lo mismo. El hecho es que tienes una enorme deuda con Dios y nunca podrás pagarla. Dios ha escogido cancelar tu deuda. Dios ha escogido relevarte de los cargos que le debes por tu vida.
Déjame preguntarte esto. Si fueras este siervo de la historia, ¿cómo te sentirías si la persona a la que le debes 10,000 millones de pesos te dijera que tu deuda ha sido cancelada? ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría un tremendo alivio, me sentiría feliz, sentiría una profunda gratitud, sentiría energía, me sentiría libre, tendría ganas de brincar, de hacer una fiesta y de bailar. Hermanos, así deberían de vivir los hombres y las mujeres que saben que Dios les ha perdonado, haciendo fiesta todos los días, porque el amor de Dios es tan grande que te ha perdonado todo. Bendito sea Jesús. ¿Se acuerdan por eso las parábolas son preciosas? ¿Se acuerdan de la historia de la mujer pecadora? Está Jesús cenando en casa de Simón y llega una mujer pecadora, ¿recuerdan? Y dice que lleva y empieza a llorar, ¿verdad? Y sobre los pies de Jesús. Y luego con su cabello, ¿verdad? Y empieza a secarlos. Pero trae un frasco de perfume de alabastro de mucho precio y lo derrama sobre Jesús y empieza a secarlo con sus cabellos. Simón, que es un fariseo, empieza a pensar mal. No lo dice, pero piensa mal. Jesús lo sabe. Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y entonces Jesús le dijo, ¿sabes por qué lo hace esta mujer? Porque dice, al que mucho se le perdona, dice, mucho ama. ¿Por qué las personas no aman a Dios? Porque no son conscientes de lo grande y profundo que es el perdón de Dios sobre sus vidas. Dios te ha perdonado tanto, la deuda ha sido cancelada. En la cruz Jesucristo pagó tu deuda, pagó tus pecados. Por eso deberías perdonar tú también, porque lo mismo que hizo Dios contigo es lo que tú debes hacer. Tremendo, ¿verdad? Pero eso no fue lo que hizo el siervo en esta historia. Él reacciona de manera muy diferente. En realidad, lo que hace, una vez que es perdonado, es que se aleja de la presencia del rey y encuentra a un hombre que le debe un poco de dinero. No mucho, solo un poco. Y miren lo que pasó. Qué tremendo. Vean lo que sigue, por favor, en el texto, si son tan amables. Vean. No, estamos en el texto de la parábola. ¿Se acuerdan? Allá arriba. El texto de la parábola, por favor. Pero saliendo aquel siervo, ya está perdonado, como tú y como yo, ya estamos perdonados. Dios ha hecho una tremenda cosa en nuestras vidas. Miren, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía, ¿cuánto le debía? 100 denarios. ¿Cuánto es 100 denarios? Si multiplicamos 100 por 100, 10,000 pesos. Aquel debía 10,000 millones de pesos. ¿Cuánto le debe? 10,000 pesos. 100 por 100. Sí, está bien, ¿verdad? Está bien. 100 por 100, 10,000. Dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Pongan el versículo que sigue, por favor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué le decía? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta deuda sí era más posible que la pagara, ¿sí o no? 10,000 pesos es más factible pagar. 10,000 millones de pesos, eso no lo vas a pagar nunca. Pero mira lo que pasó. Versículo 30, por favor. Mas él dice, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, así reaccionamos los seres humanos. ¿Sabe por qué puso Jesucristo esta parábola? ¿Sabe usted por qué está esta parábola en el Evangelio? Para hablarnos a los seres humanos, a los hombres. Así actuamos. El perdón de Dios sobre nosotros es tan grande, su misericordia es tan grande. Tus deudas han sido canceladas, no tienes idea de cuánto le debes a Dios y no puedes pagar, y Él te perdonó. Pero luego sales tú y no puedes perdonar a tu hermano, al que te hirió, al que te ofendió. Vives con el resentimiento, vives con el rencor, no tienes paz interior. Mira, dice el Señor en su palabra, que debes de soltarlo porque Dios te ha perdonado a ti y Él espera que actuaras de la misma manera. Tremendo, ¿verdad? Es interesante. Este hombre, a pesar de que se le había perdonado una deuda de 10,000 millones de pesos, no muestra piedad a un hombre que le debe un poco. Por cierto, la deuda no era tan grande. Y déjame decirte algo,
Cualquier ofensa que un ser humano te haya hecho, cualquier herida que un ser humano te haya causado, no es nada comparado con lo que tú has hecho a Dios. Por eso deberías perdonar y deberías soltar. Y entonces podrás orar la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo dice? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vivirías libre del estrés que provoca el resentimiento. Bendita sea la palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué crees que este hombre fue tan duro? Este es el punto de la historia. Porque el hombre realmente no creía, ¿verdad?, que el rey le hubiese liberado. ¿Por qué se portó duro con su compañero? ¿Saben por qué? Porque él no creyó que el rey realmente lo hubiese liberado. ¿Cuánto le había perdonado el rey a él? 10,000 talentos, o sea, 10,000 millones de pesos. Y encuentra a su compañero que le debe 10,000 pesos, 100 denarios, y lo trata mal. ¿Por qué hizo eso? Porque, escuchen, esto no está en el texto, pero el que está leyendo rápidamente deduce, porque él no cree que el rey realmente lo hubiera exonerado. ¿Qué sigue pensando él? Nada más me cuenteó. Dice que ya no le voy a pagar la deuda, pero no le creo, es demasiado. ¿Tú crees que realmente me va a perdonar? No, al rato me va a mandar a llamar, me va a traer con los soldados y me lo va a cobrar. No creo que me haya perdonado. Por eso no perdona a su compañero. Escuche lo que voy a decirle, porque esto es una clave de la vida. Si tú no te sientes perdonado realmente por Dios, nunca vas a perdonar a nadie. ¿Por qué puedo perdonar a los que me ofenden? Porque yo creo en el perdón de Dios, me siento perdonado, eso no es duda para mí. Todo lo que he hecho, Él me lo ha perdonado, por eso puedo perdonar a quien sea. Pero si yo no puedo perdonar a una persona, no puedo soltarlo, vivo con el odio, el resentimiento, digo que creo en el perdón de Dios, en realidad no creo, solo me estoy engañando. Abre tu corazón y acepta el perdón de Dios de una vez por todas, porque el perdón de Dios te hará libre y te dará el poder para vivir libre de resentimiento. Bendita sea la palabra de Jesús. Este es el punto. Este es el punto. Cuando no me siento perdonado, no puedo perdonar. Es lo que enseña esta fabulosa parábola, esta gran historia. Cuando no me siento perdonado, no perdono. Cuando me siento sin gracia, no tengo gracia hacia los demás. Cuando no me siento libre de mis errores y de mis pecados, no quiero liberar a nadie de sus errores y de sus pecados. Esta es la razón por la que se nos hace tan difícil perdonar a los demás. Hay personas que me dicen, es que eso es muy difícil, pastor. Se nos hace tan difícil porque no hemos aceptado, ni creído, ni nos sentimos perdonados por Dios. Y por eso tanta gente sufre. Dicen que son cristianos, alaban a Dios y dicen que cantan a Dios, pero en sus camas están dando vueltas por la culpa y el resentimiento. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios no te creó para eso. Esa no es la intención de Dios. De verdad Dios te ama tanto que quiere que vivas libres de culpa y de resentimiento. Por eso nos dio una oración distintiva. La van a estudiar la próxima semana en los grupos familiares para que aprecien la profundidad de esta tremenda oración, que es una lástima que los cristianos ya no repitan. Ahora la vamos a repetir, la vamos a orar entendiendo lo que Jesús quiso que entendiéramos. Aquí hay una pequeña observación que quiero hacerles. Cuando encuentras a alguien que es duro, cuando encuentras a una persona dura, prejuiciosa, crítica, y que se aferra a un nivel de perfección que incluso él mismo no puede sostener, es solamente por una cosa: se siente culpable. Las personas que cargan con una culpa secreta culpan a todos los demás. Se la pasan criticando porque no se sienten perdonados. Qué terrible es encontrar personas que todo el tiempo están criticando y culpando a los demás. Eso me llena de ternura porque
mi corazón dice, esa persona no ha experimentado el perdón de Dios, se siente culpable, por eso es así. Así que permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás tratando inconscientemente de devolverle algo a Dios? Tal vez eres un creyente en Jesucristo, pero internamente, y has aceptado la salvación de Cristo, pero internamente dices, te voy a pagar algo, Señor, te lo voy a devolver. Realmente no te sientes libre. Y estás intentando devolverle algo a Dios. Estás intentando ser bueno con el fin de agradarle a Dios. Y nunca va a pasar, nunca vas a ser bueno. Es una deuda demasiado grande la que le debes a Dios. No vas a poder pagarle. No puedo pagarle a Dios mi deuda. Pero Él dice que me perdona. Yo lo creo, lo acepto y vivo en libertad. Por eso murió Jesús en la cruz. Así que necesitas relajarte y aprender a ser bondadoso. Mira cómo dice a Efesios 4:32. Por eso dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, ya con este punto valió la pena haber venido para estudiar la bendita palabra de Dios, ¿sí o no? Preciosa la palabra, transformadora, relevante. Todos deberían de venir a escuchar esto y sus corazones serían transformados y podrían vivir de otra manera. Pero vamos a avanzar un poquito, si no alcanzamos a terminar hasta donde el tiempo nos permita. Número 2, ¿por qué debo liberar a los que me han herido? Número 2, esto está tremendo, ¿eh? Número 2, porque el resentimiento es autotortura. No tortuga, tortura. El resentimiento, ¿qué cosa es? Autotortura. Si tú no perdonas, si no liberas, si no sueltas, el único que se está haciendo daño, ¿sabe quién es? Eres tú mismo. Escuche lo que voy a decirle porque esto es tremendo. Ojalá penetre tu corazón. Cuando estás resentido, cada vez que estás cargando el rencor, siempre que te sientes amargado, déjame decirte, a ti te duele mucho más que a las personas con la que estás dolido. ¿Sabían eso? De hecho, hermanos, lamento decirlo, pero tengo que decirlo, ellos ni siquiera están pensando en ti. Te lastimaron en el pasado, ya se les olvidó, han continuado su vida y tú te estás preocupando y torturándote desde hace un año, o desde hace 10 años, o desde que eras niño. Ellos ya ni siquiera se acuerdan de ese asunto. Tu pasado es pasado y no debes lastimarte a menos que te aferres a él. Las personas que te lastimaron en tu pasado ya no te pueden lastimar en tu presente. Escuche, las personas que te dañaron en el pasado ya no pueden dañarte a menos que tú te aferres al pasado. Por eso dice Cristo que deberíamos de perdonar, porque el resentimiento es autotortura. Qué triste, hermanos. Los americanos tienen una palabra, ¿verdad? La estuve investigando, tengo amigos allá y les escribí para que me ilustraran. Los americanos tienen una palabra, ¿verdad? Aquí decimos qué triste, allá dicen qué patético. Eres patético. Qué patético es eso, hermanos. Una persona, ¿verdad?, que no suelta, no perdona. La única que se está haciendo daño, ¿quién es? Ella misma. Por favor, por amor a ti mismo, por beneficio de ti mismo, suéltalo en el nombre de Cristo y vive libre. Bendita sea su santa palabra. Job 5:2 dice, no lo tienes en tu guía, pero lo comparto contigo. Dice que el resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. Hermanos, no funciona. El resentimiento es autotortura. Solo te haces daño a ti mismo. Solo te haces daño a ti mismo. Observa la historia que Jesús cuenta. Cuando el rey escucha que este siervo a quien él le había perdonado 10,000 millones de pesos, casi asfixia a un hombre porque le debe 10,000 pesos.
el rey se pone furioso. El rey está molesto, se pone lívido y hace que traigan al siervo de vuelta a su presencia. Miren cómo dice el versículo que sigue. Qué historia estamos estudiando hoy. Pongan por favor el versículo siguiente, si son tan amables, allá arriba. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué ocurrió? Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Miren el 32. Entonces llamándole su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Vean el 34. Entonces su señor, ¿cómo se puso? Enojado. Hermanos, Dios se enoja a veces, no mucho, pero a veces se enoja. Y una de las veces en que Él se enoja, esto es tremendo, anótalo bien porque esto es profundo. Dios no se enoja muy seguido. Dice que Dios es, ¿cómo dice? Lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Casi no se enoja, pero a veces sí se enoja el Señor, ¿verdad? Él tiene derecho a enojarse, pues Él es Dios. ¿Y cuándo se enoja Dios? Cuando Él nos ha perdonado tanto y nosotros no perdonamos. Entonces su señor enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué está diciendo Jesús nuestro Señor? ¿Qué enseñanza universal nos está dando? Nos está diciendo esto, mis queridos hermanos y mis amigos. Si nosotros no perdonamos, seremos entregados a los verdugos. ¿Sabe qué son los verdugos? La palabra griega que se traduce verdugo son torturadores. Y hermanos, cuando las personas han sido perdonadas, pero ellas no pueden perdonar, entonces las personas son atormentadas. Hermanos, el resentimiento es autotortura. Por eso debemos perdonar. El hecho es, hermanos, que incluso el resentimiento te puede causar enfermedades. Leí el otro día este estudio, un estudio médico, ¿verdad?, de una revista famosa de gran circulación. Y escucha lo que decía esta revista. Dice que la circulación de la sangre en el corazón se ve afectada cuando las personas tienen resentimiento, cuando las personas están enojadas con alguien y no lo quieren soltar. Tenemos problemas físicos. Las personas que tienen resentimiento tienen el doble de probabilidades de tener un problema cerebrovascular. Anótalo ahí en tu hoja porque no me cupo, pero tú ponlo por favor. Escucha lo que estoy diciendo. Esto se ha investigado científicamente. Las personas que viven con el resentimiento, que están engarruñadas con el odio y el rencor, tienen una alta probabilidad de tener un problema cerebrovascular. Las personas que viven con resentimientos, arroja este estudio, son 3 veces más propensas a tener una cirugía de bypass. Son 4 veces más propensas a tener niveles altos de colesterol. ¿Qué eleva el nivel de colesterol? El resentimiento, entre otras causas. ¿Qué está diciendo este estudio? Está diciendo que no es lo que comes lo que te hace daño, sino que lo que te hace daño es lo que te come. ¿Sí me expliqué? No es lo que comes lo que te hace daño. No, lo que te hace daño es lo que te come. Espero que puedas contestar afirmativamente. Pon el brazo sobre tu hermano a tu lado y dile, ¿qué te come, hermano? A ver, dile. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Escuchen esto, hermanos, es precioso esto. Qué bueno que están aquí, Dios los bendiga mucho y bendiga a sus familias. Y a través de ustedes el Señor bendiga a mucha gente en esta ciudad. Escuchen, en otro estudio, los investigadores de la Universidad de Stanford han vinculado el rencor con los niveles más altos de diabetes, llevando el rencor a niveles más altos de cáncer. Y aquí está
lo que dice esta investigación. Hay un enorme costo físico por aferrarse al rencor. Hay un enorme costo físico por aferrarse al rencor. Quiero que le digas a tu hermano que está a tu lado: hermano, hay un enorme costo físico por aferrarse al rencor. A ver, dile. Así que déjeme preguntarle, ¿qué recuerdo doloroso estás cargando? ¿Qué recuerdo te tortura cada vez que piensas en él? Esa persona que te lastimó y que te sigue lastimando, ¿qué es lo que cada vez que piensas en ellas te atormenta, te tortura? Queridos hermanos y amigos míos, no vale la pena, suéltalo. Tienes que aprender a orar la oración de liberación. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A todos los que te han lastimado, a todos los que han sido malos contigo, a todos los que te han hecho daño, suéltalos esta mañana, suéltalos en el nombre de Jesús, porque si no lo haces, eso va a torturarte el resto de tu vida. Número 3, ¿por qué debo liberar a los que me han herido? Número 3, porque necesito el perdón diario. Esto está muy bueno, hermano, agárrale bien porque esto está tremendo, profundo esto viene del cielo. ¿Por qué debería yo perdonar a aquellos que me han herido y soltarlos de una vez y para siempre? ¿Sabes por qué? Esta es la tercera razón que la Biblia enseña. Porque necesito el perdón de Dios, ¿cada cuándo? Diariamente. La Biblia enseña, mis hermanos y mis amigos, muy claramente que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres ser perdonado? Entonces la Biblia dice que tú necesitas perdonar, necesitas ser indulgente. Eso es lo que dice la oración del Padre Nuestro, precisamente. Perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Quieres que Dios te perdone? Sí. Entonces, ¿qué debes hacer? Perdonar. Hermanos queridos, el perdón es un estilo de vida. No es solo algo que haces una sola vez. No, necesitas perdonar todos los días. Tienes que pedir perdón todos los días. Tienes que aceptar el perdón de Dios y de los demás todos los días. Y tienes que ofrecer perdón a quienes te lastiman todos los días. El perdón es un estilo de vida. El perdón debe ser constante y continuo. Se debe disfrutar, pero también se debe de emplear. Tú lo recibes porque arruinaste muchas cosas y lo necesitas y entonces Dios te lo ha dado. Pero también necesitas usarlo y darlo a los demás y otorgarlo. Recibes y das, recibes y das. Al dar, recibes, al recibir, das. Es algo continuo, es todo el tiempo. Perdonar es un estilo de vida. Una clave. Una pareja se ofenden. ¿Cuál es la clave para que esas ofensas y ese resentimiento no destruya la relación? ¿Cuál es? Perdonarse. Pero un día, alguno de los dos o los dos deciden, ya estuvo bueno, hasta ahí. Ya de aquí para adelante no perdono. ¿Y sabe qué ocurre? En ese momento, el amor empieza a disminuir. El perdón es un estilo de vida. Debo perdonar porque necesito perdón diario. Una vez una persona se acercó a Juan Wesley, el gran Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista, y le dijo, ¿conoces a esa persona? Juan Wesley dijo, sí, yo nunca le podría perdonar. Y entonces Juan Wesley le dijo, entonces espero que nunca peques, porque la Biblia dice que seremos perdonados tanto como nosotros perdonemos. Espero que nunca necesites el perdón, Hermano, no quemes el puente que necesitas para cruzar al cielo. Es necesario perdonar para obtener el perdón, ¿sí o no? Hermanos, el perdón es una calle de 2 vías. Así que no quemes el puente que tú necesitas para recibir el perdón de Dios. Cuando tú no perdonas, estás quemando el puente. No te engañes. No sé cómo decirlo, pero no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados.
Es una cosa tremenda. Así que mis hermanos queridos, de hecho, ¿verdad? En la historia que estamos estudiando, al final el rey trata al siervo exactamente como el siervo trató a su amigo, ¿sí o no? ¿Cómo trató al final el rey a que le había perdonado graciosamente esa enorme deuda? ¿Cómo trató al final a ese siervo a que él ya le había perdonado? ¿Cómo lo trató al final? Igual como ese siervo trató a su amigo. Se me pone la piel chinita, ¿verdad? Porque puede ser que yo ya haya recibido el perdón de Dios, pero si no perdono, al final Dios me va a tratar así. Dios nos libre, bendito sea su nombre. Así es que pasemos al segundo punto, entonces, ¿verdad? Ok, esta es la razón por la que debo liberar a los que me han herido. 3 razones, pero ahora, ¿cómo libero mi herida? Entonces ya contestamos el por qué. Ahora intentemos ayudarnos un poco a la luz de la Biblia y responder cómo. Ya sé por qué son las razones, ya las sé, tengo que hacerlo, pero aún necesito algo que me diga cómo liberarme de esa herida tremenda. ¿Cómo libero mi herida? Y entonces la Biblia dice que hay 3 cosas que debemos hacer. Tal vez no pueda completar las 3, pero por lo menos la 1 y la 2 tal vez pueda completar. Número 1, muy bueno, se la dejo a Dios. Se la dejo a Dios. Esa es la número 1. Agarre bien lo que voy a decirle porque aquí hay una clave de la vida. ¿Cómo me libero de mis heridas? La Biblia dice que hay 3 cosas que podemos hacer para liberar nuestras heridas, para encontrar libertad, para volver a tener tranquilidad, paz interior, no seguir siendo dañados por esas personas que nos lastimaron. Hay 3 cosas que debemos hacer. La primera, hermanos, es que se la dejo a Dios. Ahí está, se la dejo a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen. Dejarle la herida a Dios es hacer lo siguiente. Es decir, está bien, Señor, no voy a tratar de vengarme. No voy a ajustar cuentas. Voy a dejar que seas tú quien ajuste las cuentas. Voy a dejarte hacer lo que quieras hacer y renunciar a mi derecho de vengarme. ¿Es tan simple, sí o no? Es sencillo. Eso es dejársela a Dios. Es que no quiero desquitarme. No voy a asumir la venganza en mis manos. Se la entrego al Señor y que Él haga lo que quiera hacer. ¿Es claro, sí o no? Sí. Qué maravilla. Tengo derecho de vengarme de esta persona que me hizo daño, pero no voy a hacerlo. La Biblia dice eso en Romanos 12:19. Miren cómo dice la Biblia en Romanos 12:19. ¿Qué dice? No busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue. Pues en la Biblia Dios dice, yo le daré a cada cual su merecido. Qué precioso es esto y qué profundo, hermanos. Estoy impresionado cuando leo textos como estos y la piel se me enchina, como dicen, ¿verdad? Hermanos queridos y hermanos preciosos, ¿quién tiene un arsenal mejor para pagar? ¿Tú o Dios? ¿Quién puede resolver la puntuación mejor? ¿Tú o Dios? Yo creo que es Dios. Si tengo que elegir si lo voy a hacer yo o lo voy a dejar que Dios haga la justicia, voy a dejar que sea Dios, porque Él es el que tiene los recursos adecuados para pagarle a cada quien lo que se merece. ¿Se dan cuenta? No busquen la venganza, encárguensela a Dios. Hermanos, la ley decía, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Así que si alguien te tiró un diente, ¿qué tienes que hacer? Tirarle el diente al otro. Pero escuchen, ¿qué pasaba? Siempre pasaba eso. Cuando la persona intenta vengarse y cobrarse la deuda, siempre se excedía. Y le tiraba o 2 dientes o le dejaba flojo el otro por lo menos. Siempre se excedía. Y entonces el otro iba a reclamar, no me tiraste el diente, me tiraste 2, ahora me toca a mí. Y era un cuento de nunca acabar. Hermanos, ¿quién es el único perfecto que puede pagar y hacer la venganza de manera perfecta?
Dios, Él sabe. Así que tomo mi herida y voy y se la entrego y digo, aquí te la dejo, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, tú eres perfecto, no me preocupo más del asunto, sé que tú lo harás mejor que yo. Wow, bendito su nombre. Entonces déjasela a Dios. Mucha gente, hermanos, no quiere perdonar ni soltar a quienes los están lastimando, porque piensan que si perdonan, tienen que confiar en el ofensor otra vez. No, eso es un asunto diferente. No confundan el perdón. La otra vez les expliqué 5 cosas que el perdón no es. Y mucha gente dice, no quiero perdonarlo, porque perdonarlo quiere decir que tengo que poner otra vez mi confianza en esa persona. No quiere decir eso. Permítame explicarle lo que es el perdón una vez más. El perdón no significa la restauración inmediata de la confianza, para nada. El perdón es instantáneo. La confianza debe reconstruirse con el tiempo. ¿Sí me estoy explicando? El perdón se basa en la gracia de Dios. La confianza se basa en la conducta y el comportamiento. Tú te ganas la confianza, pero no te ganas el perdón. El perdón se basa en la gracia de Dios. Yo perdono a esa persona que me lastimó, pero la confianza, esa persona se la tiene que ganar. ¿Me estoy explicando? Porque la gente dice, no lo perdono, porque mira, Paz, es que perdonarlo significa que otra vez tengo que, como si no hubiera... No, esa es una idea equivocada del perdón. Escuche, si una mujer está siendo abusada, maltratada, golpeada por su esposo, y ella lo saca de su casa, estuvo bien hecho. No tienes que soportar ese abuso. No tienes que aguantar esa terrible cosa. Ella lo saca de su casa y él regresa y dice llorando, realmente lo siento, mi amor, ¿me perdonas? ¿Qué debe hacer ella? Perdonarlo. Ella lo perdona en ese momento. Sí, te perdono. ¿Pero debe él volver a casa? No sé si me estoy explicando. La confianza para que él regrese a casa, ¿qué tiene que hacer él? Ganársela. Cuando ella sienta que ya trabajó y ahora sí, entonces puede darle oportunidad que... Pero no malentiendas el perdón. El problema de muchísima gente es que no entienden el perdón. Alguien les metió ideas equivocadas y entonces la gente dice, no puedo. El perdón y la restauración de una relación son 2 cosas diferentes. El perdón es solo de tu parte, ya sea que ellos respondan o no, ya sea que ellos lo pidan o no. Yo perdono, lo pidan o no. Incluso si reconocen que lo necesitan o no. Perdonas por tu bien. La restauración de una relación es mucho más que el perdón. Se necesita arrepentimiento. Se necesita restituir y reconstruir la confianza. Eso puede tomar tiempo. No es la misma cosa. Entonces, la primera cosa que debemos hacer es dejársela a Dios. Número 2. Y esto es bonito. Número 2, la sano con la gracia de Dios. ¿Cómo libero mi herida? 2, la sano con la gracia de Dios. Precioso esto, hermano. Hermanos, una herida tiene que ser sanada, ¿sí o no? Tienes que ponerle alguna pomada, alguna medicina, ¿sí o no? Algún bálsamo. ¿Cómo se cura una herida del corazón? ¿Cómo curas una herida de la piel? ¿Qué le pones? ¿Le pones qué? ¿Árnica? ¿Bien? ¿Qué más le pones a una herida en la piel? Le pones, bueno, dicen que todo se cura con pomada de la campana. En la casa y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Tienes que ponerle a la herida algo suave, ¿sí o no? Para que la herida vaya sanando. Así es también con las heridas del alma. Tienes que sanarlas con algo. ¿Con qué las sanas? Con la gracia de Dios. ¿Cómo se cura una herida del corazón? La única manera de curar una herida del alma es con la gracia de Dios. La única cura para sacar a esta persona de tu mente, para que ya no te siga lastimando,
es la gracia de Dios. Ponle gracia a tus heridas y verás. Si le pones rencor, si le pones ira, si le pones coraje, ¿sanará? No, se hará más grande. ¿Cómo la curas? Ponle a tus heridas la gracia de Dios. Por cierto, mis queridos hermanos, si todavía estás aferrado a ese resentimiento, hay alguien que te sigue controlando. ¿Ya te diste cuenta? ¿Alguna vez has dicho, me vuelves loco? Pues lo que estás haciendo es admitir que alguien está controlando tu vida. Escucha estas palabras. Me vuelves loco. Tú tienes la habilidad de controlar mis emociones. Cuando tú dices me vuelves loco, estás admitiendo que te están controlando. La única manera en que puedes sacar a esa persona de tu mente y de tu corazón y que ya no te controle más es que sanes por medio de ponerle a tu herida no rencor ni odio. Ponle la pomada de la gracia de Dios. Miren cómo dice Hebreos 12:15. ¿Qué dice? Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Conoces alguna familia donde la amargura de la mamá envenena al resto de la familia? ¿Conoces alguna familia en donde la amargura del padre envenena a toda la familia? Sí. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor que la amargura es contagiosa y la amargura puede ser generacional. ¿Por qué eres tú una persona amargada? Porque viviste en un hogar donde tu padre o tu madre fueron amargados. La amargura es contagiosa y generacional. Por eso dice la palabra, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Tus hijos van a ser contaminados si tú eres un padre amargo, si eres una madre amarga, van a contaminar a tus hijos y la maldición generacional sigue hacia adelante. Así que mis hermanos queridos y amados, puede ser que tus padres estaban amargados, pero tú puedes romper esa cadena de maldición hoy. ¿Sabías eso? Y hay solo una manera de romperla. No es una oración mágica. Algunos andan dando oraciones mágicas para romper cadenas generacionales. No se engañe, ni se deje engañar, ni se confunda. No hay oración mágica para romper las cadenas generacionales. Solo hay una cosa que puede romper la maldición generacional, y eso es la gracia de Dios. Cuando tú le pones a tus vidas gracia, entonces la maldición se rompe. Amigo, si no tienes la gracia de Dios en tu vida, la vida va a ser más amarga. No sé si has pensado en eso, pero la vida no es justa. No lo es. Dios nunca dijo que la vida era justa. La Biblia no dice que sea justa. De hecho, la vida es muy injusta. ¿Por qué? Ya se los he explicado muchas veces, porque el pecado está reinando en este mundo, ¿sí o no? Vivimos en un planeta roto, corrompido. Esto no es el cielo, es la tierra. La vida aquí no es justa. Es por lo que creo que quiero ir allá. Y no quiero vivir todo el tiempo en un sistema así. Un día Dios va a ajustar las cuentas y poner todo en orden, pero en este momento la vida no es justa. Y si no tienes gracia en tu corazón, vas a estar más amargado que nunca. ¿Cuánta gente vive amargada? Porque no tienen gracia. Así que no se trata de justicia. Porque si se tratara de justicia, no, acabaríamos en un caos. Porque la vida no es justa. Se trata de gracia. Tú no perdonas a una persona porque sea justo hacerlo. No. Tú lo perdonas porque es lo correcto. Porque no quieres que tu corazón esté envenenado. No quieres que tu corazón esté aferrado al dolor ni al odio. Eso es gracia. Actúas con benevolencia. Actúas con misericordia.
actúas con amor, actúas con gracia, le pones gracia a tus heridas, no rencor. Y cuando haces eso, no estás haciendo otra cosa, sino actuando como Jesucristo, que también Él ha sido muy misericordioso con nosotros. Es la gracia de Dios la que da el perdón. Miren cómo dice 1 de Pedro 2:24. Cristo mismo dice: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Eso es la gracia. Hermano, ponle gracia a tus heridas. El perdón es gratis, pero no es barato. El perdón es gratis, pero no es barato. Le costó la vida a Jesús. Le costó a Dios la vida de su propio Hijo. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, con sus brazos extendidos y la sangre goteando, Él aún así estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, eso es la gracia. Y número 3, para cerrar, así nada más lo voy a mencionar. ¿Cómo libero mi herida? Número 3, necesito clavarla en la cruz. Necesito clavarla en la cruz. Esto es lo que debemos hacer para liberarnos de esas cargas que nos están carcomiendo. Necesito clavarla en la cruz. Lleva tu herida a la cruz de Cristo. Eso te curará. Lleva tu herida a la cruz de Cristo y clávala allí. No la lleves con tu amigo que solo te da alas para que te desquites. No la lleves con tu amiga que lo único que hace cuando te escucha es decirte: ¡uy, mátalo! No lleves tu herida con tu amigo que cuando te escucha lo único que te dice: ¡uy, qué señora! Iba a decir otra palabra: señora infeliz, mátala. No lo lleves con esas personas, porque eso es lo único que van a hacer, es echarle sal a tu herida. ¿Sí me estoy explicando? Lo único que van a hacer es echarle ácido a tu herida. No, ¿a dónde necesitas llevar tu herida? Llévala a la cruz de Cristo. Escucha, ve a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene un gran poder. Me gustaría tener tiempo para entrar en una serie de 10 semanas para hablarles sobre el poder de la cruz de Cristo. Lo haré tal vez algún año más adelante. Todo lo que necesitan en la vida se encuentra en el poder de la cruz de Cristo. Jesús, hermanos, en la cruz rompió las cadenas del pecado. Amén. Jesús, hermanos, en la cruz rompió la muerte, rompió la esclavitud, las adicciones, los malos hábitos, todas las cosas. La cruz tiene un poder sublime. Hermanos, por eso muchísima gente, ¿verdad?, carga una cruz en su cuello, una gargantilla, porque la cruz tiene un poder tremendo. Hay gente que no cree en eso, pero la cruz de Cristo tiene poder. Lleva tu herida y clávala en la cruz de Cristo y vas a ver lo que pasa. Es la respuesta de Dios a todas nuestras necesidades. Mira cómo dice Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué dice? Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Nuestro cuerpo pecaminoso ya no tiene poder sobre mí. ¿Qué significa eso? Significa que mi antigua inclinación natural al mal ha sido vencida. No voy a reaccionar con venganza ni con odio, porque la nueva naturaleza que tengo en mí, por lo que Cristo hizo en la cruz por mí, me da la capacidad para actuar ahora de otra manera, de una manera diferente, como los hijos de Dios deben hacerlo. Mi inclinación natural, cuando me lastimas, ¿qué es? Vengarme. Mi inclinación natural cuando dices algo malo en contra de mí, ¿qué cosa es? Es decir, algo malo contra ti. ¿Cuál es mi inclinación natural cuando alguien me lastima? Desquitarme. Pero mira, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado junto con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado.
Y finalmente, miren cómo dice Colosenses 2:14. ¿Qué dice? Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. ¿Qué significa esto? Brevemente, hermanos, significa que sí puedes. Ya no eres el mismo. No eres la misma persona. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Por la fe en Cristo, porque tú crees en Cristo, porque pones tu mirada de fe en Jesucristo nuestro Señor, en el que murió en la cruz para transformarte. Tú puedes hacerlo. No tienes que vivir esclavizado a la antigua manera de vivir. Ahora puedes llevar tu herida y clavarla en la cruz de Cristo en lugar de echarle sal y rencor. Llévala a la cruz y mira lo que pasa. Permíteme hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué tanto deseas sanar de ese daño que has sufrido? ¿Qué tanto lo quieres soltar? ¿Deseas aferrarte a él y convertirte en un anciano amargado? Quizás sea un poco tarde para algunos de ustedes. Perdónenme, por favor. ¿Cuánto deseas liberarte de este terrible dolor que te hace sufrir? ¿Estás cansado de no poder salir de eso? Lo he pensado 1000 o 100,000 veces. Cada vez que pienso en ello todavía me duele. Lo que hizo mi papá, lo que hizo mi hermano, lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi esposo, mi ex esposo. Cada vez que pienso todavía me duele. Quiero pedirte que en esta mañana inclines tu rostro al Señor y pienses en el nombre o nombres de personas que te han lastimado y te han hecho daño. Ya no me dio tiempo, les iba a dar una tarjeta. Tal vez en el siguiente me alcance el tiempo. Da una tarjeta y escribas ahí los nombres. Nadie va a enterarse de eso, solo tú y Dios. Pero quiero pedirte que una vez que escribas esos nombres, hagas una oración y le pidas a Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú vas a soltar, vas a perdonar y vas a liberar a esas personas de una vez y para siempre. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Voy a rogarte que inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Qué hermosa se ve la iglesia esta mañana, qué bello. Cada vez más gente está viniendo a nuestra iglesia. Bendito sea el nombre del Señor y Él bendiga a su amada iglesia. Inclina tu cabeza, por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Dile al Señor ahí en tu corazón, pero háblale con honestidad y sinceridad. Dile: Padre, solamente tú comprendes lo mucho que he sido herido por esta persona. No quiero seguir cargando con este dolor ni un segundo más. No quiero ser una persona amargada, pero necesito tu gracia y el poder de la cruz para liberar mi dolor y perdonar a aquellos que me han lastimado. Dile al Señor en tu corazón. Padre, gracias. Gracias por tu palabra preciosa que nos libera, que nos quita dudas y confusiones, que nos da el poder de vivir sin resentimientos, sin culpas, libres como tú quisiste. Bendice a cada persona en este momento. Cada persona está orando en este momento. Yo te pido, Señor, que en este momento tú pongas tu mano sobre cada persona aquí y tú, Señor, les des el poder, la gracia para soltar en este momento a quien deban soltar para siempre. Señor, esta es la oración de liberación. Perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han lastimado. Dile al Señor ahí con todo tu corazón. Pon a esa persona frente a Él y suéltala de una vez y para siempre. Pídele al Señor y suelta tu rencor, suelta tu herida, suelta a los que te han lastimado. Ya, déjalos ir en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, bendito seas. Sigan orando, por favor, sigan orando. Tal vez haya alguien entre nosotros que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Muchos de los que estamos aquí ya lo hicimos alguna vez, pero tal vez haya alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Pero en esta mañana, al escuchar la palabra del Señor, siente la necesidad de hacerlo. Si hay alguien que quiere hacerlo, yo te quiero decir, hazlo. Entrégale tu vida a Jesús de una vez y para siempre. Tú me dices, pastor, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Lo de Dios es simple, es sencillo. Repite esta oración, solamente que debes repetirla con todo tu corazón. A Dios no le interesan tanto las palabras, sino la intención del corazón. Dile al Señor estas palabras: Señor Jesús, perdóname, reconozco que soy pecador, pero en esta hora he oído tu palabra, sé que es verdad, la creo, y te pido, perdóname, límpiame de todos mis pecados, entra en mi vida, entra en mi corazón, quiero vivir para ti de ahora en adelante. Te doy mi vida, te doy mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Si alguien hizo esta oración, yo te pido que tú le bendigas, que tú le abraces. Y al resto de los que estamos aquí, bendícenos, Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús.